Siempre cuando yo hablo desde la mirada sistémica. ¿Qué quiere decir? Desde la mirada con la que yo trabajo, que cuando hablamos de una mirada sistémica, hablamos de una mirada en donde lo abordamos desde el sistema familiar, ¿sí? Lo sistémico está relacionado con nuestro sistema familiar. Y cuando hablamos de sistema familiar, hablamos, por supuesto, no solamente de nuestra familia de origen, padres, papá, mamá, sino también vamos a abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a todo nuestro árbol genealógico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lealtades, nosotros podemos estar en lealtad con algún integrante de la familia, inclusive que ni siquiera hayamos conocido, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que yo en este aspecto o me pase lo mismo, me enferme de lo mismo, tenga el síntoma igual que mi bisabuelo si yo no lo conocí, o que mi padre si yo no lo conocí, o que mi abuela si yo no la conocí? Porque cuando hablamos de lealtades, que es súper importante esta aclaración que voy a hacer, hablamos de lealtades inconscientes, y Bert Hellinger, que es el que trabaja con constelaciones familiares y que aborda todo este tema de lealtades, la llama lealtades invisibles, ¿sí? Son inconscientes e invisibles. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto son inconscientes y no las vemos, están, pero hasta que nosotros no hacemos este insight o lo trabajamos de alguna manera, terapéuticamente, o inclusive como les va a pasar a muchos de ustedes hoy, se van a encontrar después de esta charla y revisando un poco su historia, que hay ciertas lealtades con algún integrante o con el sistema familiar inclusive, que no se habían dado cuenta. Y ahí es cuando está esto de ser invisible, ¿no? Que no se habían dado cuenta que estaban en lealtad con ese ser querido, con ese integrante de la familia, ¿sí? Por eso hablamos de lealtades inconscientes e invisibles. De cualquiera de las dos formas lo van a encontrar. Se habla mucho de lealtades invisibles, que son por las que estamos ligados a nuestro sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? Las lealtades nos hacen pertenecer al sistema familiar. Entonces, yo no sé si alguien vio, después me van a contar, la película de Coco, ahí muestra una lealtad inconsciente de Miguel, que es el personaje. El que no lo vio, véalo, porque es una película de lealtad, de constelaciones y de lealtad, es maravillosa, en donde él quiere ser músico, su familia no quiere que él sea músico, no se las voy a contar todas, simplemente voy a trabajar esta parte de la lealtad, por eso digo, véanla. Su familia era toda zapatera, entonces quería que él también se dedique al arreglo de los zapatos y demás. Pero resulta que él tenía desde lo más profundo de su corazón este anhelo por ser artista, por ser músico. Y sus padres no lo dejaban, ¿no? O sea, le prohibían que esté en contacto con la música. Hay una escena muy interesante donde Miguel, que es el niño que hace la película, encuentra una foto de la familia, de sus padres y de sus abuelos. Y la parte de su abuelo, la parte del abuelo, digamos donde estaría en la foto familiar, el abuelo, está cortada la foto, no se le ve la cabecita. Y eso habla de una exclusión, ¿sí? Es decir, a ese abuelo, por determinado motivo, que por eso digo, vean la película, lo habían excluido de ese sistema familiar. Ahora, el excluido no quiere decir que fue excluido por determinado motivo de ese sistema familiar, por determinada circunstancia, pero no quiere decir, es más, los excluidos son los que van a empezar a hacer ruido en nuestro sistema. No quiere decir que alguien de nuestro sistema familiar, como en este caso Miguel, no tuviera lo que algunos dicen en la sangre, no esa vocación o ese deseo por ser artista. Entonces, bueno, ahí se ve una lealtad, por eso digo, esa película es maravillosa para que ustedes puedan ver y reconocer lo que es una lealtad, ¿no? Una lealtad inconsciente que está ahí, nosotros no sabemos ni siquiera de dónde viene. Y después hay otra película muy interesante que yo cuando di la capacitación, ahí Fer decía que era mi alumno en constelaciones individuales en el curso, menciono una película, My Name is Sam, mi nombre es Sam. Tampoco se las voy a espolear, como dice ahora, simplemente, creo que se dice así, simplemente les voy a contar ese recorte de esa escena. Él es un chico que tiene un retraso madurativo de 7 años y se queda a cargo de su hijita, ¿sí? Su hijita, por supuesto, que no tiene ningún tipo de retraso. Entonces, cuando esta nena llega a los 7 años, hay una escena que están los dos en la cama. Todo esto se los cuento para que ustedes puedan como empezar a ver, entender o tomar contacto con qué es esto de las lealtades. Entonces está el actor en la cama con la nena leyéndole un cuento y por su capacidad intelectual llega a poder leer hasta un cierto punto. Después él ya no puede leer más, no puede avanzar.
Entonces él como papá le da el cuentito a la nena para que su hija siga leyendo, ¿no? Y la nena lee hasta donde él pudo y en un determinado momento ella tampoco puede más. No puede en lealtad a su padre, o sea, lo que ahí estaba pasando, que es esto de las lealtades, es no superar a un integrante del sistema familiar. De hecho, en esa película, a partir de esa situación y de otras, por supuesto, la ley decide sacarle a la nena, a este papá, porque considera que con su retraso madurativo, teniendo la capacidad de un niño de 7 años, no puede estar al cuidado de una niña, ¿sí? Es más, iba a llegar un momento que la nena iba a cuidar más de su padre que su padre mismo. Entonces, bueno, esto es una lealtad. Cuando nosotros no podemos superar a algún integrante de nuestro sistema familiar. Por supuesto, insisto y lo voy a decir cientos de veces, que esto es algo inconsciente. Esto no es algo que nosotros estemos pensando. Así como en la película de My Name is Sam, su hija no lo puede superar a él, por lo menos intelectualmente en la lectura, porque si yo lo supero, estaría siendo poco leal a ese papá, estaría siendo poco leal a ese sistema familiar, ¿sí? Entonces se van a encontrar ustedes, que fue un poco lo que estuve poniendo estos días en los posts, se van a encontrar con que ustedes están con alguna dificultad que puede ser en el área laboral, puede ser en el área profesional, puede ser en el área del estudio, puede ser en las relaciones, puede ser en la maternidad, en la paternidad, puede ser a través de una enfermedad, en donde ustedes se van a encontrar por un lado que están detenidos, ¿no? Como si no pudieran avanzar. Yo ahora voy a contarles un montón de ejemplos, inclusive de personas que han venido a constelar determinados temas y estaban totalmente en lealtad con alguien de ese sistema familiar. Entonces lo que hay que hacer es trabajar para cortar esa lealtad para que esa persona pueda seguir avanzando, porque de eso se trata justamente. Quebrar la lealtad vendría a ser como corto esto, ¿no? Por lo que estoy ligada inconscientemente con mi sistema familiar, pero sigo perteneciendo a él, porque la lealtad lo que me dice es, si yo no soy leal, no sigo perteneciendo a este sistema familiar, no sigo perteneciendo a esta familia, no sigo perteneciendo a este clan, llaman algunos, ¿no? Entonces la lealtad lo que nos permite es esto, es que a partir de cada una de las generaciones, por lealtad, que generalmente es un conflicto, es una dificultad, es una enfermedad, por lealtad lo que no hago es avanzar en algún ámbito de mi vida, ¿sí? Porque si yo avanzo estaría superando a mi sistema familiar, con lo cual estaría quedando por fuera de ese sistema familiar. Y nosotros inconscientemente, según esta mirada sistémica, estamos en relación a nuestro sistema familiar. Necesitamos estar unidos a nuestro sistema familiar, ¿sí? Entonces, como yo voy a hacer algo que mi mamá no pudo, entonces, y ahí vamos a empezar con ejemplos, ¿no? Si de pronto, y acá cada uno, bueno, váyalo pensando en su sistema familiar, ¿no? Si mamá no pudo tener una vida feliz con su marido, con la persona que eligió, supongamos que es mi padre, no pudo tener una relación feliz y está toda la vida con este hombre porque, bueno, así fue el mandato, la creencia instalada, ¿no? Que tenía que estar con esa persona, que tenía que estar en el sentido de que, bueno, antes era hasta el matrimonio, hasta que la muerte los separe, y no importaba si había amor, no había amor, si había violencia, maltrato, infidelidad, la pareja y la familia tenía que estar unida. Entonces, si de pronto mi madre no pudo, fue infeliz, yo siendo mujer lo pienso, lo podemos pensar desde el hombre y lo podemos pensar desde la mujer. Yo simplemente estoy dando ejemplos, ¿sí? Pero pongámosle, si mamá no pudo ser feliz con papá, porque este hombre era un hombre violento, un hombre maltratador, que nunca la miró, que nunca le importó, que era un hombre mujeriego, y de repente yo me encuentro que tengo conflictos de pareja. Me es muy difícil encontrar una pareja, o las parejas que elijo no me eligen, o las parejas que elijo son violentas, o las parejas que elijo son mujeriegos, y entonces ahí también se puede estar jugando algo de esta lealtad. Si mamá no tuvo la posibilidad de ser feliz en el ámbito de pareja, ¿por qué yo sí voy a hacerlo? ¿Sí? Una lealtad es esta, ¿no? Es cuando yo no puedo avanzar en función de que mamá o papá no lo pudo hacer. Si de repente papá no pudo lograr un éxito económico y siempre anduvo con la platita justa y siempre le costó un montón y mucho sufrimiento y mucho malestar, y de repente yo me encuentro que estoy igual, que todo me cuesta un montón, inclusive si algo me va muy bien y viene más dinero del que yo pensaba o del que yo tenía
digamos, del que yo imaginaba, lo pierdo, ¿no? Como que pronto se me va porque es como si yo no pudiera tener ese beneficio, no pudiera tener esa mejora a diferencia de papá, ¿no? Y después por otro lado tenemos las lealtades que podemos verlas como lealtades en cuanto a ver, yo los voy a separar como de dos maneras, cuando hay amor y cuando no hay amor, ¿sí?